Pepo, ministro de Economía, hoy precisamente se reúne con el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores para analizar ese impacto, esa situación de los aranceles. ¿Qué espera de esa reunión, ministro? Bueno, haremos un repaso efectivamente de cuál es la situación y cómo lo ve cada una de las instituciones, ¿no? Es importante ver desde el punto de vista de los mercados también cómo lo están viendo tanto el Banco de España como la CNMV, y pondremos en común nuestra visión, además de cara a las reuniones que tenemos esta misma semana en Washington, que son las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, donde haremos un repaso completo de la situación actual. Bueno, últimamente usted es más la cara visible del gobierno. Algunos dicen en detrimento de otros ministros, que está adquiriendo un peso especial en este gobierno. Sale en el CIS como uno de los más valorados. Bueno, es al ministro al que le toca. Estamos hablando de una guerra comercial, pues lo normal es que sea el ministro de Comercio el que tenga que salir a dar explicaciones y a contar a la ciudadanía cuál es la situación. ¿Y cuál es la situación? Bueno, ahora mismo tenemos una situación elevada, de enorme incertidumbre, lo habéis estado contando también justo antes, ¿no? Yo creo que ese es quizá el principal factor que está afectando ya a los mercados, a las bolsas hemos visto, también a los mercados de renta fija, a los bonos, y está afectando además a la economía real, a las decisiones de los ciudadanos, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Tanto de consumidores como también de las propias empresas a la hora de invertir. Bueno, vamos a hablar de su reunión con el comisario de Comercio de la Unión Europea y también con su reunión con Scott Bessent, que había dicho previamente, ir a China en este momento, negociar con China es como cortarse el cuello. Luego, cuando se reunió con él, ¿le volvió a decir que era cortarse el cuello? No, no, para nada. No. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Hay una puerta abierta. Siempre dicen que las relaciones, porque son muy diplomáticos, han sido cordiales, pero ¿qué le ha pedido a España? Bueno, fue una reunión efectivamente franca, abierta, cordial, en la cual estuvimos repasando la situación actual y la importancia de esa relación bilateral, sobre todo entre Estados Unidos y la Unión Europea, pero también entre Estados Unidos y España. Estados Unidos es nuestro principal mercado fuera de la Unión. Acababais de dar las cifras también de esa inversión extranjera directa que tienen nuestras empresas en Estados Unidos, 115.000 millones. Es un mercado, un socio fundamental. Y precisamente nosotros íbamos con ese mensaje de la necesidad de reforzar la relación entre Estados Unidos y Europa y hacer todo lo posible porque se llegue a un acuerdo, que se negocie y se llegue a un acuerdo. Y ahí ellos abrieron la puerta a llegar a una solución negociada con la Unión Europea. Hay que entrar en esa negociación. Pero a España se le pedía, o Trump lo que le pide a España es importar más gas, más armas estadounidenses, que la inteligencia artificial sea norteamericana y no china. ¿Todo eso se lo explicó o no? No. Aquí lo que entramos, de nuevo, no era una reunión de negociación, porque la negociación ya sabe que lo lleva la Comisión Europea por parte de la Unión Europea. Aquí la importancia, yo creo que recayó de la reunión, es en señalar los temas que nos preocupan a cada uno de nosotros, ¿no? Efectivamente, ellos señalaron el gasto en defensa en el marco de la OTAN como uno de los temas que les preocupa, y ahí nosotros, pues por supuesto, recordamos, ¿no?, ese compromiso que tiene España de llegar de manera adelantada al 2% y además el compromiso conjunto de la Unión Europea de aumentar nuestro esfuerzo en seguridad y defensa. El presidente francés, el primer ministro británico, la primera ministra italiana, todos ya han estado con Trump. Nuestro presidente todavía no ha ido, no ha sido llamado. No estamos entre esos países que están un poco como flecha para el tema de los aranceles. ¿Por qué? Bueno, de nuevo, yo creo que hay que delimitar dos ámbitos. Uno es la negociación arancelaria, donde de nuevo la competencia pertenece a la Comisión Europea y es el comisario Šefčovič. Sí, pero Meloni ha estado este fin de semana. Bueno, y luego hay un ámbito que es el ámbito bilateral, donde efectivamente diríamos, la relación de los países del G7, de las principales economías del mundo, pues es una relación más estrecha, se ven de manera más continuada. Nosotros tenemos una relación, o queremos seguir teniendo una relación también estrecha con la administración estadounidense, igual que se tuvo con la anterior administración, y ahí se enmarca ese contacto bilateral que tuvimos la semana pasada con mi homólogo, con el secretario del Tesoro. Todavía no. Bueno, no ha tenido el contacto bilateral con Trump. ¿No se caen bien? Bueno, no, yo creo que estas cosas evidentemente llevan sus tiempos, ¿no? Y las reuniones bilaterales entre líderes, pues hay que encajarlas, las agendas son lo que son, pero yo aquí también de nuevo no daría ningún mensaje negativo. Scott,
y que está muy bien que haya tenido esa entrevista y que establezcan ese tipo de relación. Pero claro, al mismo tiempo estábamos viendo como otros ministros estaban criticando a Trump y también al PP, del que hablaremos ahora, de esa relación que pueden tener ustedes o no. Entonces, no le ponen las cosas muy fáciles a usted. Bueno, nosotros con Estados Unidos, de nuevo, lo que queremos es tener una relación lo más fluida posible, entre otras cosas, porque es lo que va a beneficiar a nuestras empresas y sobre todo a esa cantidad de inversión, esos puestos de trabajo que genera la relación comercial con Estados Unidos. Ayer, creo que era ayer, venía una entrevista con el CEO de Siemens en la actualidad económica. El CEO de Siemens lo que venía a decir que en esta situación, con el tema de los aranceles, con el tema del aumento de gasto en defensa, con todo lo que tenemos encima de la mesa internacional, que es mucho y muy grave, que haría falta un gran pacto de Estado, no solamente en España, sino también en Europa. ¿Usted cree que hace falta un gran pacto de Estado en España? Bueno, quizá empiezo por Europa y acabo en España, si me permite. En Europa yo creo que estamos siendo conscientes y la situación nos está llevando a ello, de la necesidad de tener una visión unitaria, unida, para responder ante la emergencia que tenemos ahora mismo, ¿no? Y ese es un punto positivo que sacar de la situación actual, donde Europa se está manteniendo unida y precisamente así es como tenemos más fuerza en cualquier mesa negociadora y como podremos conseguir un acuerdo justo, ¿no? Podemos entenderlo todos. Y luego, con respecto a la respuesta a nivel nacional, aquí hay un elemento esencial que fue el encargo que me hizo el presidente del Gobierno cuando lanzamos esa respuesta inicial, ese plan de respuesta y relanzamiento comercial, que es intentar que esta respuesta sea lo más, diríamos, conjunta posible, ¿no? Que involucremos a todos los actores relevantes, que metamos también a los grupos parlamentarios, que metamos a los agentes sociales, a las comunidades autónomas, que seamos capaces de tejer precisamente ese nivel de confianza y de respuesta conjunta, porque vamos a necesitar en los próximos meses estar todos a una. Su relación con el Partido Popular. Este muro que había y que puso el Gobierno y concretamente Pedro Sánchez hacia el Partido Popular, parece que usted ha abierto una puerta en ese muro, en su relación con Juan Bravo, que lleva la economía en el Partido Popular. Le puso el decreto, han estado hablando y hay quien dice que siguen hablando en secreto. No sé, yo... Bueno, no hay ningún elemento de secreto y ahí, si me permite yo recordar que este esfuerzo que estamos haciendo por incluir en las conversaciones y en el desarrollo de esta respuesta a todos los grupos, también al Partido Popular, viene de una petición expresa del presidente del Gobierno. No nos olvidemos que lo que quiere es precisamente aunar voluntades y tener una definición de esta respuesta en la que se incluyan todas las aportaciones. Pero debe ser solo con el tema de los aranceles, porque con el resto de los temas es muy beligerante contra el Partido Popular, bueno, como ocurre por cuando uno está en el Gobierno y el otro en la oposición, ¿no? Bueno, yo aquí, si me permite, yo creo que la matizaría un poco en cuanto al grado de beligerancia y también a la bilateralidad, ¿no? Y al hecho de que para que dos se entiendan, pues tienen que estar los dos dispuestos a entenderse. ¿Pero usted se entiende con Juan Bravo? En estos momentos yo creo que estamos teniendo con él y con el resto de interlocutores, con él también en particular, pues una relación abierta, franca y donde estamos intentando avanzar en algunos temas que hasta ahora no habíamos podido conversar, donde no habíamos podido hablar, y esto yo creo y espero que se traduzca también pues en que podamos, como decía, definir esta respuesta de manera conjunta. ¿Y siguen hablando? Sí, nosotros seguimos manteniendo contacto porque es el esfuerzo que estamos haciendo entre todos, ¿no? El redefinir, el que la ciudadanía también vea que ante retos tan enormes como el que tenemos, ¿no? Ahora mismo, pues somos capaces de hablar y de, por supuesto, llegar a acuerdos. Y ahí yo espero que por parte del Partido Popular pueda haber un apoyo a esta primera línea de respuesta que ya hemos puesto en marcha. En ese acuerdo, que luego al final iban todo muy bien hasta que sale el portavoz de Junts y dice, bueno, el 25% va a ir para Cataluña. Y eso rompió de alguna manera este entendimiento, este noviazgo.
No. Yo creo que aquí hay que entender muy bien de dónde vienen estas cifras, ya lo hemos explicado. Creo que está claro que las ayudas tienen que ir a las empresas que se vean más afectadas. ¿Cómo podemos saber cuáles están más afectadas? Pues las que más expuestas están a la economía americana, las que más exportan. Y resulta que de esas empresas que más expuestas están, pues el 25%, diríamos, de ese volumen está en Cataluña. ¿Por qué? Porque es una economía cuyos sectores productivos están muy abiertos y en particular muy expuestos a la economía americana. Las ayudas van a ir a las empresas que lo necesiten. No va a haber competencia ni entre sectores ni entre regiones y además estas ayudas son a demanda, son las propias empresas las que van a tirar de ellas. Pero me imagino que le sentaría como un tiro cuando salió el portavoz y dijo eso, porque parecía que, aquí lo dijimos, en esa balanza se sabe que Cataluña es la que tiene un 25% más de exportaciones a Estados Unidos, pero claro, al salir el portavoz y decirlo parecía que había un pacto secreto que ustedes habían hecho directamente con Junts. Nada, aquí no hay que buscarle tres pies al gato. Es que salió el portavoz y lo dijo. Hay una teoría que a mí me gusta mucho, que es la de la navaja de Occam, que es que la explicación más sencilla suele ser la explicación verdadera y en este caso, pues efectivamente las empresas más expuestas son aquellas que tendrán acceso, por supuesto. Están en un momento, es un momento muy complicado que estamos analizando internacionalmente, pero también un momento muy complicado para el gobierno. Casi 100 de sus propuestas las han tirado abajo en el Congreso, sin presupuestos. ¿Es posible acabar la legislatura? Bueno, nosotros estamos en un intento continuo de negociación, de llevar adelante todos los proyectos que tenemos. Algunos son más complejos que otros, pero consiguiendo también importantes acuerdos en materias tan complicadas como materia fiscal. Por ejemplo, con el acuerdo de la reforma fiscal que tuvimos a finales del año pasado. Yo creo que tenemos que seguir en esta vía. Los gobiernos de mayoría absoluta hace tiempo que desaparecieron, no solo en España, sino también en Europa, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes... Bueno, pero en gobiernos, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Alemania, ¿no? La socialdemocracia con la derecha han llegado a un pacto de gobierno. En España eso parece imposible. Bueno, nosotros tenemos aquí, en este caso, yo creo que un gobierno de coalición en minoría que está consiguiendo llegar a acuerdos para que representan a la mayoría del Congreso en los asuntos más relevantes y más importantes, ministro, ¿no? Ganando muchas votaciones. Cada vez menos acuerdos. Por ejemplo, con el tema de defensa o de el aumento en gasto militar y en armamento y en todo lo que tenga que ver con eso. Sus socios de gobierno que están sentados en el Consejo de Ministros tienen una posición contraria, no pueden contar con ellos para eso. Bueno, de nuevo, yo creo que aquí puede haber matices en cuanto al concepto de gasto en defensa o de inversión en seguridad y defensa, pero somos todos conscientes del momento tan importante y tan relevante en el que estamos, donde es la Unión Europea la que tiene que dar un paso adelante, ¿no? Y ahí España, pues evidentemente, tiene que ser parte de esta solución. Pero no hemos terminado de contestar a la pregunta de defensa de antes. Disculpa, es que yo, claro, vamos y volvemos. Yo que tengo tantas preguntas. Pero bueno, decía, y sirve también para ahora, que necesitamos seguir creciendo para ser capaces de financiar este gasto y luego que además de nuestro compromiso de llegar a ese 2% de manera adelantada, tiene que haber una visión europea. No podemos ceñirnos, ¿no?, a esa visión de nicho, visión de Estado, donde cada uno tenga que llegar de manera independiente a un porcentaje que se ha definido de forma casi ad hoc, sino que entre todos tenemos que definir qué necesitamos, qué capacidades necesitamos, ante qué riesgos de seguridad nos estamos dotando de la infraestructura necesaria o de los medios necesarios, cómo vamos a financiar, es decir, cuánta es esa cantidad, cómo la vamos a financiar y luego eso de manera natural se va a traducir en un porcentaje de PIB al que llegaremos, pero esa visión europea donde estamos hablando de un bien público como es la defensa... Pero en Europa ya se está hablando del 3%. Pero yo creo que esa discusión en Europa ahora mismo tenemos que redireccionarla a qué capacidades necesitamos. Hay países del este de Europa que están por encima del 5%, claro, y hay que darle respuesta también. Por eso cuando el presidente del Gobierno habla de que tiene que haber un elemento de generosidad, igual que hubo con España en el marco del COVID, ahora también la respuesta europea tiene que tener un punto de transferencias allí hacia donde se necesiten, con proyectos estratégicos que estarán, somos conscientes, más concentrados en los países que más lo necesitan en la frontera este.